Saludos. Hoy vamos a meternos de lleno en un momento crucial de la agitada historia de España del siglo XIX. Ajá. El Pacto de Ostende de 1866. Un acuerdo que, consiguió algo poco común: unir a políticos muy diferentes con una meta clara: Sí, acabar con el reinado de Isabel II. exactamente. Vamos a ver un poco qué llevó a firmar este pacto, quiénes estaban detrás, qué pasó después, basándonos en textos históricos, claro, y análisis de la época y posteriores. La idea es entender cómo se puso en marcha eso que llamamos el sexenio democrático, ¿no? Eso es, el inicio de todo aquello. Pues vamos allá, con ese acuerdo secreto, firmado en el exilio en Bélgica. Llama la atención, ¿verdad, Ana? Cómo fuerzas tan distintas, Muy distintas. progresistas, demócratas, gente que ya pedía cosas muy avanzadas como el sufragio universal, Incluso la República, ¿sí? ¿cómo se pusieron de acuerdo contra la reina? ¿Qué pasaba en España para llegar a eso? Pues a ver, España a mediados de los 60 era un polvorín, la verdad. Había una crisis económica brutal, desde el 66. Doble crisis, creo recordar. Sí, por un lado financiera, muchas quiebras bancarias ligadas al tema del ferrocarril, que había sido una burbuja. La burbuja ferroviaria, sí. Y por otro, una crisis de subsistencias, malas cosechas, hambre, miseria. Vamos, lo básico fallaba. Y a eso se sumaba el desgaste político, imagino. Totalmente. El régimen de Isabel II, el de los moderados, estaba, pues, agotado. Se hablaba muchísimo de corrupción. Ujú. Los gobiernos, como el del general Narváez, eran muy autoritarios. Y claro, progresistas y demócratas estaban completamente fuera del juego político, excluidos. ¿Y la propia reina? La reina era muy impopular, sí. Y su entorno, la corte, tampoco ayudaba mucho, la verdad. Y encima, los intentos de cambiar las cosas por la fuerza no salían bien. Pienso en la sublevación de los sargentos de San Gil, en Madrid, junio del 66, ¿no? Eso es. Un intento muy sonado. Y la represión fue terrible. Durísima. Hablamos de 66 fusilados. Aquello y que la reina quitara a O'Donnell, que para ella era demasiado blando. Curioso, porque O'Donnell tampoco era precisamente un radical. No, para nada. Era el líder de la Unión Liberal, más de centro. Pero la reina puso otra vez a Narváez, el duro. Y eso calentó todavía más los ánimos. Fue como la gota que colmó el vaso incluso para los unionistas, que empezaron a decir: hasta aquí hemos llegado con esta reina. Entendido el contexto. Crisis total. Política, económica, social. Entonces, ¿cómo se organiza la reunión de Ostende? En Bélgica, decías. Sí, en Ostende, Bélgica, el 16 de agosto de 1866. La iniciativa fue del general Prim, Juan Prim, Figura clave. fundamental, progresista, exiliado. Y allí se juntaron unos 45 representantes, también exiliados, del Partido Progresista y del Partido Demócrata. Gente importante, ¿eh? Sagasta, Ruiz Zorrilla. Vale. ¿Y qué acordaron exactamente? Porque poner de acuerdo a gente tan diferente no debió ser fácil. Pues no, por eso fueron listos. Acordaron 2 puntos clave, pero con una redacción, digamos, muy ambigua, Muy medida. para atraer a más gente. Claro. El primer punto: destruir lo existente en las altas esferas del poder. O sea, echar a Isabel II. Sin decirlo directamente. Blanco y en botella. Exacto. Y el segundo: convocar unas cortes constituyentes elegidas por sufragio universal directo. Esa era la gran exigencia demócrata. Sufragio universal masculino, imagino. Sí, bueno, en esa época era masculino, claro. Y esas cortes decidirían la forma de gobierno, monarquía o república. Mientras, un gobierno provisional. Y muy importante, nombraron a Prim jefe militar del movimiento. Una redacción inteligente, jugar a la ambigüedad para sumar. Y funcionó, porque luego se unieron más, ¿no? Hoy sí. Fue decisivo. Tras la muerte de O'Donnell en 1867, la Unión Liberal, su partido, se sumó al pacto. ¿Y quién lideraba entonces la Unión Liberal? Pues el general Serrano, Francisco Serrano, que, fíjate qué cosas, había sido quien reprimió la sublevación de San Gil. Vaya giro. ¿Sí? Se unieron formalmente en marzo de 1868, y esto fue crucial. Aportaban mucho peso militar y político. Ya no eran solo progresistas y demócratas exiliados. Con esa alianza tan amplia, ¿qué pasó después? ¿La reacción del gobierno? Pues el gobierno de Narváez, como era de esperar. Más represión. Pero ya era tarde. El pacto fue la mecha.
La chispa que encendió la revolución de 1868. La gloriosa. La gloriosa, efectivamente. La revolución que, esta vez sí, triunfó. Y mandó a la reina al exilio. Exacto. Empezó en Cádiz, el 19 de septiembre del 68, con un pronunciamiento de la Armada. El almirante Topete. Un clásico pronunciamiento militar. Sí, pero esta vez con mucho apoyo detrás. Prim y Serrano se unieron enseguida. Lanzaron aquel manifiesto de «Viva España con honra». Ajá. Y la batalla clave fue la de Alcolea, en Córdoba, el 28 de septiembre. Ahí las tropas leales a la reina fueron derrotadas. Y eso fue el fin. Inmediato. El gobierno dimitió. Isabel II cruzó la frontera de Francia el 30 de septiembre. Se acabó su reinado. Y empezó una etapa nueva. El sexenio democrático, 1868-1874. Se formó un gobierno provisional con Serrano, Prim, Topete, los líderes del movimiento. Los firmantes o adheridos a Ostende en gran medida. Sí, se convocaron elecciones por sufragio universal masculino, como se había pactado. Y se aprobó la Constitución de 1869, muy avanzada, la más democrática hasta entonces. El pacto había logrado su primer objetivo, echar a la reina. Pero dejó en el aire la gran pregunta: ¿monarquía o república? Y esa indefinición marcó todo el sexenio. o sea que el pacto de Ostende fue mucho más que una reunión de políticos enfadados en el exilio. Fue el detonante de una revolución que intentó por primera vez, en serio, traer una democracia a España. Sin duda. Aunque dejara problemas importantes sin resolver. Claro, es un ejemplo perfecto de cómo la exclusión política, la crisis, pueden unir a gente muy distinta contra un poder. Pero también nos enseña lo difícil que es construir algo nuevo después. Cuando desaparece el enemigo común. Exacto. Ponerse de acuerdo para destruir es una cosa. Ponerse de acuerdo para construir, eso ya es más complicado, sobre todo si partes de ideas tan diferentes. Una reflexión muy interesante sobre los pactos, las revoluciones y, la historia en general. Para quienes quieran seguir explorando estos episodios tan intensos de nuestra historia, Ajá. una buena recomendación es el podcast Píldoras de la Historia de España. ¿Lo conoces? Sí, totalmente recomendable. Una sugerencia excelente para seguir indagando en estas complejidades del pasado.